Bueno muchachos, en este corto video les va a quedar el análisis postmercado del día jueves 2 de octubre. Chicos, como recordarán, ese día estuvimos operando juntos la sesión de Londres y ya de forma individual operamos la sesión de Nueva York, chicos. Algo muy importante, aquí ya hice replay, aquí soy justamente en la vela del día de hoy, pasada la medianoche. Chicos, es muy importante ver esto. Yo les había dicho que esto no era una acumulación porque siempre había movido bastantes pips. Incluso vamos a mirar unos más o menos 45, 50 pips de highs a lows. Entonces, como tal, esto no podría ser una zona de acumulación, es más bien como una zona de rango. Pero entonces, si nos íbamos a la temporalidad de 15 minutos, chicos, aquí estamos empezando apenas Londres el día de hoy. Si nos vamos a la temporalidad de 5 minutos, chicos, podríamos ver que después de la sesión operativa de Nueva York del día de ayer, esto sí parecía una acumulación. Vean cómo se veía ese mercado todo acumulativo. No había claridad en cuanto a la estructura. Si bien aquí en la zona de rango que veníamos viendo días atrás, aparentemente había una estructura alcista, todo ese movimiento que había hecho en parte de Nueva York y lo que fue Asia, dejaba mucha acumulación. Chicos, era imposible para mí poder descifrar la intención del mercado, ¿cierto? Intentamos marcar algunas zonas, pero desde mi punto de vista era un día o fue una sesión, la de Londres, de poca probabilidad, ¿cierto? Por la zona de acumulación. Entonces, lo que hicimos fue marcar el high de Asia, perfecto. También marcamos por aquí este order block, que es algo interesante. Y de igual forma marcamos este high y este low, ¿sí? Que eran como los highs y lows creados en Nueva York más cercanos a donde estaba el precio actual. ¿Listo? Entonces, lo que teníamos aquí en primera instancia, chicos, era una manipulación del high de Asia. Podría darnos una reversión, tal como indica la teoría. Entonces, en la temporalidad de 5 minutos, lo que hicimos fue intentar buscar el rompimiento de la estructura, aunque mientras estuvimos en vivo en Londres, también les dije que para mí estos puntos estructurales, sobre todo ese que estoy encerrado en el círculo, para mí no era completamente claro, ¿sí? Tal vez quien viera la oportunidad obviamente podría decir, ah, sí, mira, aquí hay un higher low en esa parte y aquí hay un higher high. Es válido, chicos, pero para mí, se los expresé mientras estuvimos en vivo, no era lo suficientemente claro, ¿vale? Sin embargo, marcamos ahí el higher low para ver si veíamos el posible rompimiento para que tal vez a quienes los convenciera pudiera entrar en una venta. Aunque chicos, vamos a ver, el mercado continuó subiendo, miren que intentó hacer el rompimiento, pero de plano siguió subiendo. Entonces, inmediatamente ese rompimiento de estructura, chicos, queda completamente invalidado porque el mercado nos creó un nuevo higher high. Y miren que aquí, básicamente a la misma altura, donde teníamos el anterior higher low, ahí nos creó el nuevo higher low, ¿cierto? El confirmado, ese que está ahí. Y miremos, chicos, que lo que fue a hacer, voy a borrar ese high de Asia. Miren, chicos, que lo que fue a hacer, vamos a regresar a la temporalidad de 15 minutos, fue a activarnos el orden lo clásico que teníamos por aquí ya marcado, ¿cierto? Igual en ese momento, chicos, como era una estructura tan confusa, tan consolidada y acumulada, en ese momento cuando el mercado no rompió la estructura en 5 minutos y siguió subiendo, yo les dije que mejor fuéramos a descansar para ver cómo se acomodaba el mercado para la sesión de Nueva York. ¿Listo? Entonces miremos, tenemos ahí activación, eso obviamente lo vi ya después cuando me desperté en Nueva York. Tenemos ahí, chicos, activación del orden lo clásico, ¿cierto? Para ventas. Y podríamos bajarnos entonces a la temporalidad de 5 minutos. Marcábamos aquí nuestro higher lows intentando buscar el dibujito hacia la venta. Vamos a ver porque el mercado sí llega a bajar, chicos. Miremos, ahí sube otro poquito. Digamos que en ese punto el higher low tendríamos que actualizarlo, ¿cierto? Al crearnos otro higher high, naturalmente el mercado también debería crearnos un nuevo higher low. Entonces, en ese orden de ideas, ese higher low ya tocaría actualizarlo un poco más arriba, ¿vale? Pero entonces lo que se viene de aquí, chicos, y yo lo vengo a observar cuando me despierto en Nueva York, es una bajada empezando Nueva York. Vamos a ver, miremos que todo lo que restaba de la sesión de Londres
continúa en acumulación, chicos. Acumulación, acumulación. Mercado súper feo, no daba claridad. Y a pesar de que Nueva York dio un movimiento hacia la baja, chicos, interesante porque fue de muchos pips, digamos que era un poco difícil poder proyectarlo por todo esto, por toda esa acumulación que se venía presentando desde Asia. Vámonos a 15 minutos. Miren incluso chicos como se ve, acumulación, acumulación, mucha acumulación, muchachos. Entonces por eso digo que era un poco difícil para mí, leyendo la estructura, poder proyectar esas posibles ventas. Incluso chicos, yo la sesión de Nueva York no la operé, ¿cierto? Incluso ni siquiera la operé. Sabemos que estos primeros días de cada mes son un poco enredados, hay muchas noticias. Hoy en Nueva York incluso hubo una noticia, no decía ahora, pero estaba más o menos entre las 8:30 y 10 de la mañana, si no estoy mal. Mañana también es un día cargado de noticias súper importantes. Recordemos que el viernes, el primer viernes de cada mes, no lo operamos. Entonces, generalmente, chicos, esos primeros días del mes, de todos los meses, son un poquito raros, ¿vale? Entonces, vamos a ver, aquí, volvamos acá al gráfico, tenemos acumulación. Igual chicos, miren, nos seguíamos manteniendo en la misma zona del orden block clásico que había activado en la sesión de Londres. Y en la temporalidad de 5 minutos, chicos, pues ya era labor mía. Obviamente si quería encontrar una dirección, tal vez si para mí la estructura era clara, podría encontrar, chicos, dónde estaba el higher low. Vamos a ver, ¿dónde podría haber estado el higher low? Me queda duda con estos dos highs. Vamos a verificar, miremos cuál es más alto aquí trazando una línea. Vamos a ajustarlo un poco más. Parece que, chicos, miren, bueno, parece que son muy parecidos. Parece que es más bajo el de acá, ¿sí? Por la línea. Sin embargo, como está tan ajustadito, vamos a verificar con el precio. Este high tiene un precio de 75.84, mientras que este otro tiene un precio de 75.84. Es exactamente, chicos, el mismo punto, ¿vale? Tienen el mismo precio, entonces, no sé, aquí yo podría ver también una pequeña estructura alcista que se forma, ¿cierto? Que podría llegar a ser válida, pero como les digo, desde la lectura de la estructura no me daba claridad. Entonces, chicos, miremos que aquí lo que vino a ser un posible rompimiento de la estructura de ese higher low, teniendo en cuenta solamente esa última estructura alcista que me creó el mercado, que como les digo, podría llegar a ser válida, ¿cierto? Aquí tenemos el rompimiento, recién empezando la sesión de Nueva York, y ya lo que yo vi después fue que el mercado dio una hermosa bajada, chicos, hermosa, ¿cierto? Porque fue de muchos pips. Sin embargo, antes de esa bajada, muchachos, yo había marcado por acá una zona en una hora, una zona que me parecía interesante, y es este vacío. Ojo que esa zona yo la marqué antes de ver que el mercado bajara, ¿cierto? Era una zona interesante. Incluso yo pensé que esta zona podría venir a atacarla el día de mañana con la noticia carpeta roja que hay en Nueva York. Yo la marqué por eso, ¿vale? Intentando proyectar una posible dirección con la noticia de mañana, y pensé incluso que iba a llegar a esta altura el día de mañana con esa noticia. Vamos otra vez a 5 minutos, chicos, porque a partir de Nueva York se genera una tremenda bajada muy bonita porque fue de muchos pips, pero desde mi punto de vista un poco difícil de proyectar. Nótese, chicos, que esa línea hace parte del low del día de ayer creado en Nueva York, ¿vale? Entonces miremos que a partir de Nueva York, chicos, se da esa tremenda bajada. Miren que aquí podríamos llegar a tener el higher low, donde estaba el posible rompimiento de estructura. Nótese, chicos, que el mercado nunca regresó a esa zona, digamos que a utilizar el orden en quiebre del lado contrario, sino que lo que hizo fue que continuó bajando. Miren que llegó al punto del low del día de ayer, ese que teníamos marcado, que lo habíamos marcado desde la sesión de Londres. Y nótese, chicos, que el mercado continuó bajando. Y miren, chicos, que me voy a regresar a la temporalidad de una hora. Miren, chicos, que casi llegó a la zona del vacío que yo tenía marcado. Ese vacío, chicos, no lo había marcado en Londres, ¿vale? Lo marqué fue ahorita en Nueva York, que sube ojeando un ratico el mercado. Miremos, chicos, que llegó casi al vacío de la temporalidad de una hora. Vacío, que se ve muy bonito, chicos, pero repito, para mí ese vacío yo lo estaba proyectando como posible zona de llegada del día de mañana producido por la noticia. Pero miremos, chicos, que el movimiento que se generó en Nueva York fue
muy grande. Vamos a ver cuántos pips, más o menos desde aquí hasta este, más o menos 60 pips, chicos. Una muy buena cantidad de pips. Pero repito, desde mi punto de vista, era un poco complicado poder proyectar esa dirección, muchachos. Miremos aquí entonces el mercado. Claramente en la temporalidad diaria, chicos, vamos a ver la temporalidad diaria nuevamente. En la temporalidad diaria, chicos, hay una estructura alcista, ¿cierto? Miremos que aquí nos creó un nuevo higher high superior al anterior higher high. Entonces lo que debería hacer el mercado es, obviamente, posteriormente crearnos un nuevo higher high superior al anterior higher high. Obviamente eso va a tomar tiempo, no lo va a hacer de un día para otro ni de una semana para otra. Pero miremos aquí, chicos, la estructura de una hora. Esto, chicos, lo que podría ser un retroceso, ¿sí? Que no sabemos hasta dónde va a llegar, puede ser un retroceso corto, puede ser un retroceso más largo, que no sabemos hasta dónde va a llegar porque la estructura de la temporalidad diaria es alcista, pero miremos, chicos, que esa estructura bajista podría prolongarse, muchachos, siempre y cuando nos rompa ese último lower low, ¿sí? Miren que aquí el mercado nos está creando la estructura bajista, ¿cierto? Entonces, yo proyecto que esa estructura bajista como retroceso, porque repito, en la temporalidad diaria es alcista, podría llegar a prolongarse siempre y cuando nos cree un lower low inferior, ¿cierto? Más bajo que el anterior lower low. Eso ya lo veremos. Igualmente la noticia del día de mañana va a dar muchas o puede dar muchas luces sobre lo que intenta hacer el mercado. Entonces eso ya lo veremos el día de mañana, chicos, ¿vale? A ver qué pasa. Pero miremos que está muy cerca del vacío de la temporalidad de una hora. Repito, chicos, desde mi punto de vista era un poco difícil poder proyectar esa venta. Se dio muy bonita, eso sí. Desde Londres vi el mercado muy acumulativo. Pero bueno, chicos, fueron dos sesiones interesantes. Repito, la sesión de Nueva York yo no la operé. Esta semana o los primeros días del mes, de cada mes, chicos, son un poco raritos. Prefiero mantenerme un poco observando y contemplando el mercado en lugar de ejecutar. Perfecto, chicos. Ese fue el postmercado del día de hoy, muchachos. Espero les sirva.